Hola. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Qué rico verlos por aquí. Caritas nuevas, me encanta. Eh, y caritas de antes también. Así Caritas que recurrentes. caritas Exacto. recurrentes además, eso me gusta también. Así que bueno, qué rico verlos por aquí. Em, Normalmente siempre nos pasa que la gente empieza a llegar como unos minuticos más tarde, así que agradezco a los que han llegado súper puntuales, a los que han estado tempraneros, como decimos en colombiano, para que estemos en nuestra conversación de hoy. Nuestra conversación de hoy se llama aprendizaje y liderazgo. ¿Qué es eso del aprendizaje y el liderazgo? ¿Por qué hablamos de aprender liderazgo? O sea, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver eso del liderazgo con el aprendizaje? Así que en eso es que vamos a estar centrados en el día de hoy. Eh, y voy a empezar preguntándoles dos cositas. Cuando a ustedes les preguntan qué es aprender, ¿qué responderían? Me lo pueden poner en el chat o pueden abrir sus micrófonos y decir, esto es lo que yo creo que es aprender. Cuenten. ¿Cómo les ha ido con eso de aprender? No todos al tiempo, porque es que casi no nos oímos cuando hablamos todos al tiempo. ¿Qué es cuando les dicen aprender? Conocer algo nuevo y saber cómo replicarlo. Practicar nuevas cosas. Good, gracias, Cami. Gracias, Davide. ¿Qué más? ¿Qué más sienten que es aprender? Algo que haces tuyo. Es una vivencia profunda de la vida y es un proceso de practicar lo que comprendo, pasar de un lado a otro y llegar diferente. Ajá. Bueno, se nota que la mayoría de los que estamos aquí somos coaches, ¿no es cierto? Alcen la mano y digan mía culpa. Y ahora les voy a preguntar, cuando ustedes piensan en el colegio o su bachillerato, ¿qué era para ustedes aprender? Ahorita es esto, es incorporar nuevas cosas, pasar de un lado al otro, llegar diferente, es una vivencia profunda de la vida, se quedó en entendimiento, ajá. ¿Qué más? ¿Qué más sienten de lo que aprendieron? Sí, saber responder preguntas, memorizar, tener más conocimientos, había un esfuerzo y no había nada interesante, tener una nueva información. Ok, súper, chévere. Eh, entonces, esa es la misma sensación que yo tengo de lo que era aprender, ¿no? Y obviamente conforme fui entrando en el mundo de la consultoría, porque esta es la verdad, conforme fui entrando al mundo del coaching, a la consultoría, mi concepto sobre el aprender fue diferente. Eh, Sin embargo, digamos, en el mundo de las organizaciones, la gente ha aprendido desde hace algunos años a diferenciar el know del know-how, es decir, lo que yo sé hacer, o sea, de lo que yo sé o sobre lo que tengo conocimiento y de lo que yo sé hacer. Y me parece lindo que nos remontemos a nuestros colegios y a nuestras universidades, porque muchas personas siguen en ese mismo nivel de conocimiento acerca de qué es el aprendizaje. De hecho, el otro día que estaba dando vueltas por las redes sociales, me salió un video de un personaje que me decía, un video de un personaje que dice que él está en guerra directa contra la raíz cuadrada. Eh, por ahí lo voy a buscar y lo voy a postear. Y dice, ¿cómo así que está en guerra contra la raíz cuadrada? Y dice, porque me dio dolor de cabeza, me rajaron 1000 veces, mi mamá me regañó por sacar muy malas notas por la raíz cuadrada, pero adicionalmente nunca en mi vida
la he usado. O sea, no es como que yo esté en una situación de vida y yo diga, me salvó la raíz cuadrada. O sea, como que nunca la raíz cuadrada va a ser algo que me va a decir, sí, voy a poder salvarme la vida o voy a poder hacer algo mágico a través de la raíz cuadrada. Entonces, me encantó porque era el ejemplo perfecto para poder empezar nuestra conversación de qué es eso que tiene que ver del aprendizaje con el liderazgo y por qué el liderazgo se aprende o no se aprende. Y aquí les voy a dar varios contextos, voy a dar como 3 o 4 contextos antes de que comencemos en la conversación. Y esto es a lo que les voy a invitar, es una conversación de hoy acerca de qué es eso del liderazgo, qué es eso de aprender del liderazgo, cómo es que se aprende del liderazgo, cuáles son las fases de aprendizaje. Así que voy a comenzar desde ahí. Voy a traerles una presentación que hice con estos contextos para que vayamos viendo un poquito desde dónde lo vamos poniendo. Y esos 3 contextos son, para mí, 3 contextos que han hecho un cambio radical en lo que era yo en mis años como líder sin tener el contexto del aprendizaje o de qué era aprender y lo que ha cambiado en mí a través de los años de haber entrado en el mundo del aprendizaje y no en el mundo del conocimiento. Bueno, entonces esos 3 contextos que vamos a traer hoy son lo interno y lo externo. ¿Qué es eso de lo interno y lo externo? Y ahorita yo les voy a contar. ¿Qué es eso de lo académico y lo práctico? ¿Y qué es eso de lo que yo creo y de lo que yo hago? En cuanto al tema de liderazgo. La razón por la que estamos hablando hoy de por qué aprender de liderazgo es porque yo me he dado cuenta que el 90% de las personas que son mis clientes en organizaciones, en coaching, han aprendido de muchas cosas, pero ninguno ha aprendido de liderazgo. La mayor parte hemos aprendido del liderazgo de mi papá, de un jefe súper chévere que tuve. Algunos, si nos fue bien, tuvimos una cátedra en la universidad que nos ayudaba con el tema del liderazgo, pero realmente el liderazgo lo hemos aprendido en la medida en la que hemos ido viviendo y haciéndonos cargo de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros queremos hacer en la vida. Y a veces alguien que nos decía, ay, no, vea, esta chica es súper pila, vamos a darle un grupo de 5 personas a ver cómo es que nada, y lo votaban a uno, y 4 personas, 5 personas, 10 personas, y uno era como, wow, espere. Y eso le pasa a muchos líderes hoy en día. Y muchos de mis clientes me preguntan, ¿por qué aprender? ¿Por qué aprender? Y si ustedes se acuerdan, hay en las famosas cegueras, 7 cegueras del liderazgo de las que habla Bob, hay una muy particular y es que no sabemos lo que es aprender. Tenemos una ceguera sobre el aprendizaje, no solamente por esta historia que hemos traído con el aprendizaje, sino adicionalmente porque relacionamos el aprendizaje con el know, es decir, con el conocimiento y no con el saber hacer. Entonces, voy a contarles mi primer contexto. Y mi primer contexto es, ¿qué es eso de lo interno y qué es eso de lo externo? Y se los voy a contar como yo lo aprendí en el 2008, de la mano de uno de mis primeros maestros sobre el tema del coaching, que fue Julio Laya. Y yo creo que muchos de ustedes, porque son parte de la escuela, Glory, ¿me haces un favor? ¿Me quitas la grabación? ¿Me bajas la que se me trabó aquí? O sea, stop sharing. ¿Puedes parar la presentación? Bueno, mientras Glory nos ayuda a bajar a bajar la presentación, les voy contando. Entonces, la manera como me explicaron a mí este tema del interno y del mundo interno y del mundo externo, del know y del know-how, eh,
Ahí estamos. Sí, súper. Gracias, Gloria. Tenía que ver con esto. Muchos años atrás, el mundo estaba dominado, controlado y digamos que organizado alrededor de la iglesia. La iglesia dominaba absolutamente todos los temas que tenían que ver con el mundo. Ellos manejaban lo científico y lo humano. Entonces, lo científico, lo humano y lo divino, además. Y eran los monjes los que aprendían y era bastante las personas que empezaron a aprender por sus propios medios o empezaron a encontrar espacios científicos, fueron personas que terminaron muertas o terminaron en guerra contra la iglesia y terminaban no pudiendo hacer a escondidas haciendo su tema científico. Hasta que hubo un momento en el que dijeron, bueno, entre la ciencia y la iglesia dijeron, vamos a dividir este tema y nosotros, déjenos que nosotros hacemos toda la parte del mundo científico, de la ciencia, de lo que se puede observar, medir, aprender y seguir. Y usted hágase cargo de todo lo que tiene que ver con el tema humano, ¿no? La ciencia y la religión dijo, listo, perfecto, todo lo que tiene que ver con el tema humano, con el tema interno, con el tema de lo que tiene que ver con los seres humanos y las almas de los seres humanos, eso es mío. Yo, ok, y la ciencia dijo, perfecto, nosotros nos encargamos del resto. Y de esa manera empezamos los seres humanos a dividirnos y a evolucionar en esa división de lo externo era un conocimiento científico que tenía que ver con el orden, la ciencia, lo que se sabía, el conocimiento, la investigación. Y desde la parte humana empezamos a darnos cuenta que esto empezó a seguir cierto espacio de desconocimiento y como era difícil de conocer y era como difícil de entender, de medir, de poder numerar o de poder ver repeticiones o de poder ver fenómenos claros, entonces se dejó en la parte interna de los seres humanos. Y de ahí empezamos todo este tema de la división de lo que es un ser humano. Entonces encontramos que en el mundo interior teníamos lo humano, lo incalculable, lo subjetivo, lo emocional. Y desde aquí esto ha venido evolucionando en el mundo. Y entonces también vamos a poder ver el comportamiento, vamos a poder ver los hábitos, vamos a poder ver todas esas cosas que curiosamente es a lo que hoy en día le llamamos el mundo adaptativo y que generan la cultura de un grupo, de una organización, de un pueblo, de un país o de un grupo humano. Y por el otro lado, entonces, ¿qué era lo que funcionaba en el mundo exterior? Entonces era lo que podíamos ver y medir, lo que podíamos tener, en lo que podíamos tener una ciencia exacta, lo que podía ser objetivo, lo que podía ser racional, y eso se convirtió en el mundo técnico. Entonces, dejamos el mundo adaptativo, que era el mundo interior, con ciertas dificultades de poder entenderlo y poder medirlo, y después nos fuimos al mundo exterior. Y las personas empezaron a aprender del tema técnico. Entonces, nos empezamos a dar cuenta que los seres humanos, en algún momento de nuestras vidas, cuando empezamos a entrar a las organizaciones, lo que pasaba era que éramos máquinas humanas que dejaban las emociones en la puerta de la casa y que por ser subjetivas y problemáticas era mejor que se quedaran allá. Pero cuando entrábamos en las empresas o cuando entrábamos en las organizaciones, éramos profesionales altamente eh, 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 duchos en nuestros temas técnicos y de las organizaciones se venía a hablar del tema racional, objetivo, numérico y adicionalmente que se pudiera repetir, ver, clasificar, ordenar. Y desde ahí, entonces, los seres humanos, en una época de nuestras vidas, empezamos a hacer pedacitos de máquina que entrábamos en las organizaciones. Eso no es que haya cambiado mucho. Seguramente ustedes lo saben, lo han visto, pero adicionalmente se lo han vivido
y lo han vivido. Y desde ahí tenemos palabras para los seres humanos como recursos, que lo han visto, que muchas veces lo hemos mencionado. Tenemos palabras como controlemos, o manejemos, o gestionemos este grupo humano que está en esta organización. Tenemos turnos con relojes en las empresas productivas. Y es difícil este tema todavía emocional, aunque desde que salió este libro de la inteligencia emocional hemos logrado cierta evolución en el tema emocional. Pero eso es una creencia, pero no es 100% o no está pasando 100% diferente en las organizaciones. Hoy en día los grupos humanos cada día lo piden más. Y ahora vamos a seguir hablando de esto. El segundo contexto es esto, de lo práctico y lo académico. Entonces, también históricamente, aquellas personas que estaban en lo práctico eran las personas que conocían un oficio, que tenían una menor calidad, digamos, humana, voy a decirlo así, y los académicos, que eran las personas que estaban en el tope de la sociedad y que eran las personas que sabían, que conocían, eruditos. Y desde ahí, desde ese momento, se empezó a... Bienvenido, perrito. Que empezamos a darnos cuenta que lo académico era lo que daba estatus y lo práctico era lo que, sí, lo que se hacía y de lo que muchas personas podían vivir, pero no eran las personas de alta sociedad las que fueran académicos reconocidos. Sin embargo, lo práctico estaba dedicado a ciertos oficios, estaba también a veces dedicado, podía ser a lo inexacto, era muy corporal y adicionalmente pues creaba experiencia, ¿ya? Pero no era una experiencia que se validara al 100%. Y mientras que en lo académico se desarrollaba el pensamiento, el conocimiento, se seguía dando un tema, se seguía expandiendo el tema científico, era exacto, era repetible, dábamos cátedra, era muy mental y adicionalmente creaba conocimiento. Y aquí para mí la pregunta, que una de las preguntas más importantes era si este observador que no experimenta es un observador que aprende, que está creando conocimiento. Entonces empezamos aquí, si ustedes se dan cuenta, a darnos cuenta que había conocimiento académico, erudito sobre el tema técnico, pero que en este tema de los oficios y en este tema de lo interno y de la sobrevivencia como el ser humano, empezaba a haber cierta experiencia o empieza a haber cierta experiencia. Entonces, esto de que es lo adaptativo, que nos da la posibilidad de estar experimentando y estar en acción, nos da la posibilidad de relacionarnos, nos da la posibilidad de crear conocimientos de otro tipo, ¿no? Nos da experiencia, pero no nos da conocimiento. Entonces, durante mucho tiempo las empresas empezaron a pedir estas hojas de vida, donde la gente llenaba las hojas de vida, y aquí estoy hablando de un tiempo para acá, unos 10 o 15 años para acá, o cuando yo entré al mercado laboral, que fue hace casi que 30 años ya, tenías que llenar tu hoja de vida de todo lo que eras, de todos los pergaminos que tenías. Y entre más pergaminos tuvieras, más posibilidades tenías. Pero adicionalmente, en muchas organizaciones, esos pergaminos te daban te otorgaban un mejor rango. ¿Por qué? Porque se seguía pensando que el conocimiento académico y el conocimiento técnico era realmente lo que funcionaba. ¿Qué fue pasando en las organizaciones y qué fue evolucionando en las organizaciones? Se empezaron a dar cuenta que había personas que tenían oficios, que hacían oficios, que podían no tener el mismo espacio académico, pero que empezaban a generar o mayores resultados o mejores resultados, o empezaban a generar espacios de líderes de opinión internos en las organizaciones, donde
llevaban una mejor gestión de sus equipos que algunas personas que tenían mucha erudición o que tenían mucho conocimiento. Entonces, ahí las empresas empiezan a evolucionar y ya no te piden solamente una hoja de vida llena de pergaminos, que de hecho me acuerdo en mi sociedad colombiana, yo creo que esto pasa todavía mucho en las organizaciones, en las sociedades latinoamericanas. Si una persona no es graduada de una universidad y no tiene un grado, es mucho más difícil que la contraten en una organización frente a una persona que tenga grados técnicos. Entonces, se le sigue dando mucho valor al tema técnico. Aquí, en Estados Unidos, por ejemplo, puede haber personas que no tengan conocimientos, que no tengan grados o certificaciones en lo académico, pero si tienen un oficio con alta experiencia y tienen muchos años de experiencia y son muy experimentados en eso, pueden valer más o lo mismo que una persona que tenga el tema técnico. Y ahí entonces las empresas empiezan a hablar de qué es eso de la curva de aprendizaje. Y se empiezan a dar cuenta que en las organizaciones no vale solamente el tema técnico, sino que las personas necesitan aprender a relacionarse, comunicarse, eh, administrar, gestionar, necesitan empezar a también gestionar sus emociones, a gestionar las emociones de las personas que están en sus equipos. Y ahí es cuando se empiezan a dar cuenta que esto no es solamente de control o de administración, sino tiene que ver con el liderazgo. Pero como las universidades están hechas para lo académico y lo que nosotros avalamos socialmente era lo académico, entonces, ¿dónde quedaba ese aprendizaje sobre el liderazgo? Sobre las características que genera un líder alrededor, que no solamente tienen que ver con el tema técnico. Y aquí voy a parar y les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí. Okay. Esta es una pregunta que la hago muchas veces, pero me encanta hacerla. Y es, me gustaría que pusieran en el chat, no, antes, traigan a su memoria y a esta sensación corporal, emocional, un líder o una persona, un jefe o un líder con el que ustedes hayan estado, con el que hayan trabajado, que haya sido para ustedes una de las personas más importantes en su carrera o en un trabajo. Por favor, piensen en esa persona. Y ahora cuéntenme en el chat o abran sus micrófonos y me cuentan cuáles eran las 3 características más importantes que ustedes veían en esa persona. Alex. Hola Mari, ¿cómo estás? Hola. Buenas tardes para todos. Pues las 3 características que identifiqué, yo tengo, digamos que en mi vida profesional, 2 personas que fueron como para mí 2 mentores en mi proceso profesional. Uno era que me escuchaba, que él sabía escuchar Sí. y era muy asertivo en cómo pedir las cosas y en cómo decirlas, ¿sí? Y lograba como armonizar todo el equipo, generaba armonía en el equipo, teniendo claro la responsabilidad y el rol de cada uno dentro del equipo. Sí. Y el otro líder que de alguna manera también marcó un tema es que en medio del acelere que él tiene, que es su personalidad de ser acelerado, ¿sí? Me respaldaba mucho en los planteamientos que yo le daba. Es decir, él no me ponía a pelear solo, sino que a mí me venga yo como líder, ¿sí? Soy el que pongo la cara por usted. Entonces, Okay. sentía ese respaldo de él. Súper. Gracias, Alex. Por aquí estoy viendo
Diego dice que escucha, que generaba confianza y generaba cohesión de equipo. Glory dice, pedía lo que necesitaba, cuidaba a todos los del equipo, nos incluía en los procesos y las conversaciones. Cami dice, confiaba en mí, me capacitaba, me incluía en todo porque su mentalidad era que yo creciera para que él también pudiera ascender y tenía una escucha afinada. Gaby nos dice, confianza con nosotros. Okay. Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿cuáles de esas características son conocimiento técnico? Aquí Francisco nos dice, inspiración para quienes conformábamos el equipo, daba la cara ante los problemas mientras los aplausos eran para el equipo. ¿Cuántas de esas características que estamos mencionando aquí son características técnicas? Cero. Ninguna. Ninguno. Ninguna. Ninguna es una característica técnica. Entonces, gracias Francisco, gracias María Fernanda, gracias Cami. Ninguna es una característica técnica. Ahora, no estoy diciendo aquí que el conocimiento técnico no sea importante y no sea fundamental para una persona que está liderando un equipo o que está guiando un equipo. No es lo mismo que una persona, que un ingeniero de operaciones maneje una planta a que la maneje un comunicador social, por decirlo de alguna manera. Pero lo que sí puedo decir sin lugar a equivocarme es que una persona que tiene un balance entre lo interno y lo externo y una persona que tiene un balance entre el conocimiento adaptativo y técnico tiene la posibilidad de liderar un equipo con mayor productividad y con mayor capacidad de acción. Estaba viendo estadísticas, se derivan más de la experiencia. Exacto, Diego, son cosas que se derivan más de la experiencia, del vivir en la experiencia, pero también de vivir en la experiencia de qué tipo de experiencia estás viviendo, ¿no? Y ahí también, ahorita vamos a ver un poquito las diferencias, los diferentes espacios de experimentación que tú puedes tener, porque yo puedo haber experimentado durante toda mi vida ser una persona silenciosa, y de alguna manera no estoy generando un equipo adecuado, un equipo donde se sienten escuchados, donde se sienten representados, donde se sienten, ¿no? Donde se sienten escuchados, ¿no? Entonces, cuando las organizaciones empiezan a darse cuenta de que hay unas personas con mucho conocimiento técnico que no pueden hacer relaciones o cadenas en las organizaciones, y hay otras que sí, se empiezan a dar cuenta que el liderazgo es una de las características más importantes que necesitan desarrollar en sus líderes, o que empieza a ser una de las características que que necesitan empezar a desarrollar. Entonces, cuando las empresas empezamos a hablar de qué es eso de ser líder, porque ya sabíamos que no era ser jefe y ya sabíamos que no era solamente cuestión de administrar y de gestionar, entonces empezamos a hacernos la pregunta de quién es líder y quién es no. Y sigue siendo la pregunta incorrecta. No es esto de si tú eres líder o no eres líder. La pregunta del liderazgo no es una pregunta de sí o no. Y creo que algunos de ustedes que me han visto por acá me han oído decir esto varias veces. La pregunta del liderazgo no tiene que ver con si eres líder o no eres líder, sino la pregunta del liderazgo tiene que ver con cuál es el impacto o el nivel de impacto que puedes generar, que puedes lograr. Y ese nivel de impacto solamente se da en la medida en la que yo experimento la creación y el cumplimiento de proyectos más grandes. Si yo soy capaz de cumplir un proyecto de este tamaño y lo cumplo, después tengo la capacidad de acción en mí y en quienes estuvieron conmigo para hacer uno más grande y después más grande y después más grande. Entonces, el liderazgo realmente está en construir un balance
entre esas características de lo práctico y de lo adaptativo, de lo práctico y de lo técnico, del interno y de lo externo, que me permite poder entrar en el espacio de generar impacto. Y aquí, entonces, voy a contarles qué es eso de generar impacto, porque algunos de ustedes se estarán preguntando, bueno, o sea, ¿qué es eso de generar impacto? ¿O cuáles son las medidas de la generación de impacto? Y aquí les quiero compartir algo que a mí me gusta mucho, uno de los conceptos más lindos que tiene Bob y que vemos en nuestro programa de coaching y consultoría generativa, que tiene que ver con la anatomía del liderazgo. Entonces, vuelve y juega. Todos los líderes no somos iguales, pero todos los que generamos impacto de una medida o de otra, sí somos líderes. Entonces, lo voy a decir, lo voy a volver a decir. Todas las personas que generamos impacto somos líderes. No importa si es un impacto enorme o si es un impacto más pequeño. Lo importante es que en la medida en la que yo voy experimentando el impacto o la generación de impacto, puedo ir creciendo en mi liderazgo. ¿Cómo? ¿Cuáles son esos niveles? Y aquí me voy a adelantar de mi tercer contexto a esto. ¿Qué es lo que nos dice la anatomía del liderazgo? Ok. Debajo de esta anatomía, estas son seis transiciones dentro del liderazgo. Y cada una de estas transiciones necesita por parte del líder unas prácticas somáticas, unas formas de conversar, unas formas de pensar y unas formas de crear y de construir impacto diferentes, que van evolucionando conmigo y que me van exigiendo que yo como líder vaya teniendo niveles de conversación, niveles de acción y niveles de visión diferentes para mí y para mi equipo o para mi organización. Entonces, las primeras personas son las que hacen su trabajo y hacen tareas diarias. Estas personas, a veces hay personas que me dirán, no, pero estos no son líderes. Yo, no, sí pueden ser líderes. Hay otras personas que no hacen nada. Y esas son las personas que no generan ningún impacto, ¿no? Pero aquellas personas que hacen su trabajo y tienen sus tareas diarias y construyen resultados desde sus tareas diarias, pueden tener niveles de liderazgo y tienen niveles de impacto. Claramente, el nivel de impacto que ellos tienen es un nivel de impacto directamente proporcional a sus tareas diarias. Ese es el impacto que pueden generar. Ahora, cuando yo voy evolucionando y me doy cuenta que las tareas diarias no son solamente lo que importan, sino que empiezo un proceso de aprendizaje y me doy cuenta que lo que necesito es cumplir promesas, es decir, dar resultados a través de todas las acciones que yo hago, entonces ahí yo me doy cuenta que mi impacto puede ser el de cumplir promesas y dar resultados, no solamente el de dar acciones diarias. Esto empieza ya a crear un impacto en la confiabilidad y a crear un impacto en el equipo y en la organización, porque yo empiezo a construir niveles de confianza diferentes. Pero necesito aprender esto, porque hay un espacio de pensamiento y hay un estilo de pensamiento que necesita cambiar en la persona entre hacer cosas o estar en mi trabajo diario y tener el pensamiento generativo y decir, no, espere, es que no, esto no es de hacer. Esto es de yo doy resultados a través de lo que yo hago. Pero mi foco no está en lo que yo hago, mi foco está en el resultado. Así que lo que importa es el resultado y las acciones que yo hago pueden ser de diferentes tipos. Mis acciones pueden cambiar, pero mi resultado no. Esa es una persona con un nivel de impacto diferente. Pero ahí necesitamos aprender qué es eso de tomar acciones o qué es eso de generar resultados. Hay un siguiente nivel de transición que sigue siendo un espacio de liderazgo,
que tiene que ver con construir nuevas condiciones para el negocio. Y eso significa, yo sigo viendo los resultados, pero estos resultados empiezo a optimizarlos por reducción de costos, porque empiezo a generar eficiencia, porque empiezo a ordenar, porque empiezo a generar estructuras diferentes. Sigo dando resultados en el mismo negocio, en la misma promesa, pero la manera como lo hago genera niveles de eficiencia diferentes. Esto también necesita una forma de aprender, necesita un aprendizaje diferente y necesita una persona que no solamente haga resultados, sino que empiece a preguntarse constantemente cómo logro que estos resultados sean mejores y más eficientes. Eso incluye nuevas conversaciones, un nuevo cuerpo, una nueva forma de conversar y una nueva forma de sostener al equipo. Porque los equipos dicen, ay, pero si ya estamos dando resultados, ¿para qué más? Ya no, claro, se pueden dar resultados, se pueden dar mejores resultados. Eso necesita un conocimiento no solamente técnico, sino un conocimiento adaptativo. El siguiente es diseñar un nuevo juego. Y es decir, ok, entonces ya estamos siendo súper eficientes en este negocio. ¿Qué negocio nuevo podemos construir con lo mismo que estamos haciendo? Entonces, si se dan cuenta, y esta anatomía del liderazgo solamente la traía para que ustedes vieran que hay un ascenso en la experiencia, en la forma de ver el liderazgo, pero sobre todo en la manera como yo planteo el impacto. Cada uno de estos niveles de pensamiento o cada uno de estos niveles de acción del liderazgo necesitan nuevas formas de pensar, nuevas formas de sentir, nuevas formas de entender lo que estoy construyendo. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Sí? Ok, súper, chévere. Entonces, les pregunto hasta aquí, ¿qué tiene que ver el aprendizaje con el liderazgo? ¿Quién me empezaría a, quién me diría algo sobre qué tiene que ver el aprendizaje con el liderazgo? Y puede cambiar la perspectiva. Cámbiala. Digo yo que el aprendizaje cambia la perspectiva de las relaciones, del oficio, del entorno. Totalmente, Julio César. Se cambia la perspectiva, se cambia la manera de ver quién soy yo, qué estoy haciendo, qué está haciendo mi equipo, qué estoy produciendo. Y ahí hay un proceso de observación, reflexión, acción y nuevo aprendizaje. Súper. Gracias, Julio. María Fernanda. Adicional, digamos, al cambio de la perspectiva, lo que yo creo es que va directamente relacionado con la capacidad de impacto, que al final es lo que define el mayor o menor liderazgo de cada persona. De acuerdo. Y con lo que dices, también tiene que ver con el enfoque, en dónde pongo mis ojos. O sea, en dónde estoy poniendo mi atención. Algo que yo he visto mucho en mis líderes y en las personas que yo acompaño es que hay personas que van cumpliendo estas etapas, ¿sabes? Van cumpliendo estas etapas y de alguna manera su propio ser, su propia gestión les está pidiendo algo más grande, pero no se dan cuenta y esto lo sienten de hecho como, ya estoy cansado de mi trabajo, yo ya no quiero más este trabajo, pero no están entendiendo que en ese trabajo podemos volver a tener un nivel de impacto más grande. La diferencia es que necesito volver a aprender y volver a saber en qué espacio de aprendizaje estoy y en qué nivel de liderazgo estoy. Alex. La cohesión de los equipos y el compromiso hacia los resultados de pronto cambian también. ¿Puedes decir eso otra vez, por favor? La cohesión de los equipos, ¿sí? Sí.
y la visión de los objetivos se pueden ampliar mucho más. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ahora vuelvo y les pregunto, ¿qué parte de este conocimiento es técnico? Es adaptativo. Cero. Gracias, María Fernanda. Es totalmente adaptativo. Entonces, yo tengo una pregunta siempre muy grande para todos los seres humanos, pero sobre todo para mis coaches y para las personas que están en las organizaciones, y es la siguiente. Si yo siento que este trabajo que yo estoy haciendo me quedó corto, ya no me gusta, me siento insatisfecho, ¿por qué tendemos a ir al aprendizaje técnico pensando que teniendo más aprendizaje técnico podemos lograr un nuevo nivel de desempeño y no nos preguntamos por el conocimiento adaptativo o por el conocimiento de mi capacidad de impacto que no me lo da ningún conocimiento técnico? Alex, ¿esa manito es nueva o esa manito está ahí? Y es nueva. Ah, dale. Yo pienso que la mayoría de la gente se aboca al conocimiento técnico porque en las organizaciones aún existen cegueras de que si tú eres técnico y eres experto en un tema, lo vas a hacer mejor, ¿sí? Entonces, me especializo en marketing digital, en manejo de redes sociales, en finanzas, en producción, que son modelos realmente técnicos. Entonces, creo que sigue existiendo desde las áreas de gestión humana una ceguera ahí de sí, tú debes tener un componente técnico que es válido, pero también otras habilidades o skills que no necesariamente tienen que ser técnicas. Súper. Gracias, Alex. Cami. Mari, yo pienso que son los viejos patrones y que nos cuesta sobrepasar y que además en las organizaciones muchas veces pues el foco está ahí, ¿no? Como que en qué proceso mejoramos, cómo hacemos mejor el planteamiento estratégico y nunca hay como una mirada hacia estos otros aspectos tan importantes, tan vivenciales como cómo tenemos la comunicación más efectiva para que los resultados que queremos se den, cómo mejoramos nuestra escucha o validamos nuestra escucha como líderes. Entonces creo que son cosas que tal vez se ven como habilidades más blandas o no tan importantes, ese es el viejo patrón, y eso hace que caigamos nuevamente como en ese círculo vicioso que se forma en las organizaciones. Gracias, Cami. Gaby. Sí, yo creo que no solo, o sea, no es que sean las organizaciones, sino que somos, digamos, nosotros, porque en realidad las organizaciones Somos nosotros. estaban formadas por nosotros. Y bueno, yo tengo 3 hijos y la verdad que los observo mucho y siempre como extrapolo esas experiencias. Y mi hija más chica terminó el colegio, en un colegio muy prestigioso acá en Buenos Aires, y me dice, yo voy a estudiar, todavía no sé qué va a estudiar, pero está estudiando un poco online y ahora va a explicar una cosa como una mezcla de gaming, pero también, no sé, personajes y qué sé yo. Y claro, ¿y dónde se estudia eso? Y ella me dijo, no entendés nada, mamá, ahora no se estudia más así como estudiaban ustedes. Y claro, a mí me costó un montón porque lo primero que le pregunté es, ¿dónde vas a estudiar el título universitario? O sea, somos nosotros, somos nosotros. ¿Mm? Entonces, me parece como súper interesante y que, bueno, yo me noté en el programa y estoy súper contenta porque creo que justamente es como para limar ese patrón, ¿no? Estoy contenta de que sea esto, ¿no? Y no haber otra vez entrar en el tema técnico. Así que Súper. bueno, nada más, eso. Gaby, voy a cultivar sobre tu comentario porque dijiste muchas cosas que son muy importantes. Lo primero es que somos nosotros, bueno, y Cami y Alex también, porque creo que estamos viendo que todos estamos alrededor de lo mismo, y es la función técnica nunca va a dejar de existir, la función técnica es vital, pero yo he conocido muchas personas de función técnica que se quedan haciendo la función técnica toda su vida.
Mi papá duró 30 años haciendo la misma función técnica. Y, y era curioso. Y su necesidad con nosotros, sus hijos, era que nosotros fuéramos escalando. Y, nunca pensamos si la escalabilidad tenía que seguir siendo, haz tu carrera, después hacer una especialización, después hacer un MBA, después hacer un PhD, después hacer puro conocimiento técnico, que no me daban la posibilidad de empezar a generar mejores relaciones, mejores comunicaciones, mejor desempeño, generar espacios de bienestar y generar espacios de comunicación. Y sobre lo que estaban diciendo Cami y Gaby ahorita, que me parece muy chévere, es ver cómo desde el espacio del organizacional a lo técnico le decimos nuestras profesiones, pero a estas habilidades que nos permiten generar y construir liderazgo y que nos permiten generar impacto, les decimos habilidades blandas, ¿no? Es como, sí, no, esas son habilidades blandas, porque seguimos de todas maneras en el interno y en lo externo, en el conocimiento y en lo práctico, en el know y en el know-how, o sea, en el conocimiento y en el saber hacer. Y me parecía muy curioso, o me sigue pareciendo muy curioso, que estos modelos siguen estando de una u otra manera incluidos dentro de nuestras sociedades, pero incluidos de todas maneras dentro de nuestras organizaciones. Y me encanta lo que te dice tu hija, Gaby, y es como, oye, no sabes nada, ¿no? Y ahora se han creado los famosos dinosaurios estos el abogasaurio y el medisaurio, ¿no? Hay funciones técnicas que nunca van a dejar de existir, pero la pregunta de cuál es el impacto que queremos generar sí va a existir. Y esa es la que dicta nuestro liderazgo y esa es la que va a darle a las organizaciones la posibilidad de ser sostenibles y de seguir creciendo. Y eso solamente se puede aprender donde hablamos de liderazgo. Maribel, ¿puedo decir algo? Claro que sí, puedes decir lo que quieras, Julio. María Fernanda, tenías la manito alzada y después la bajaste, pero puedes ir después de Julio. Dale, Julio. Es lo siguiente, es que culturalmente, a raíz de la revolución industrial y todas las cosas del pasado, de la Edad Media, no sé de dónde venimos, se comenzó a valorar el hacer sobre el ser. Entonces, en esencia, tú le preguntas a alguien quién eres y dice, no, yo soy ingeniero civil, yo soy médico, pero nunca dice, no pasa de ahí. Entonces, como se valora más el hacer que el ser y nos identificamos con el hacer, tenemos la inclinación a consolidar de alguna manera o a fortalecer por todas partes ese hacer con el propósito de ser reconocidos, de salir adelante, de lo que dijeron todos, de hacer una carrera, de comenzar a sentir una mayor valoración, pero el ser lo abandonamos de una manera u otra. Y ahí es donde está la esencia, porque como todos decimos, las empresas las formamos seres humanos, no máquinas. Tal cual. Y te voy a decir dónde la abandonamos. La abandonamos aquí. Aquí, cuando empezamos a hablar de que el mundo interior era para unas cosas y que el mundo exterior era para otras. Entonces, me das la posibilidad, voy a primero a chequear con María Fernanda. María Fernanda, ¿querías decir algo? ¿No? Me bajaste la manito así descaradamente. Bueno, está bien. Voy a mostrarles algo de lo que ha pasado también en la evolución del liderazgo o de las personas que han estado trabajando en el liderazgo. Y es que la creencia, y ojo con lo que voy a decir aquí, hoy en día hay mucha tecnología y mucha conversación acerca de lo que es el liderazgo. Así que mucha gente dice, sí, yo sé qué es el liderazgo. Yo sé lo que es el liderazgo y te pueden sacar cátedra sobre lo que es el liderazgo. Pero lo que es más interesante es que cuando los consultores y los coaches vamos a hablar con ellos, nos empezamos a dar cuenta que las creencias siguen estando vigentes. Y aquí aquí volvemos a darnos cuenta
una cosa es lo que yo sé y otra cosa es lo que yo hago. ¿Ya? Entonces, me gusta lo que dices, Julio, porque efectivamente parte de lo que hacemos en el liderazgo generativo y lo que queremos hacer en el liderazgo generativo y lo que enseñamos en el liderazgo generativo es que el ser humano es el que hace las organizaciones, es el que tiene relaciones, es el que genera los equipos, es el que genera los resultados. Todo tiene que ver con el ser humano y con la manera como nosotros nos inventamos, nos reinventamos y aprendemos. Pero desafortunadamente, como nos hemos calificado durante tanto tiempo como algo oculto, inexacto, difícil, entonces no lo apreciamos y preferimos que lo dejemos por fuera. Entonces, esto es parte de las creencias que yo creo que se han aprendido y que necesitamos desaprenderlas, que tienen que ver con el líder es un rol solitario de conocimiento técnico, ¿no? Entonces, tienen que ser los que más saben del tema técnico. Y resulta que yo he encontrado muchos líderes, muy buenos líderes, increíbles administradores, que no tienen ni idea del tema técnico, pero el equipo funciona perfectamente. ¿Por qué? Porque quien tiene el conocimiento técnico son las personas que están en el equipo. Y el líder lo que necesita es aprender a organizar el equipo. La autoridad la da el nivel. Es decir, si yo soy gerente, tengo una autoridad. Si soy el vicepresidente, tengo autoridad. Y resulta que la autoridad no me la da mi nivel. Lo que me da mi nivel es el nivel de responsabilidad que tengo sobre el rol que hago, pero no el nivel de autoridad. Sigue siendo una creencia y es un mito. Después que estamos hechos para decidir y la decisión solamente la puede tomar el líder, sin entender que cada instante, cada persona de la organización está tomando una decisión. Cada instante. Las organizaciones son una red de decisiones. Y si no le enseñamos a la gente a tener criterios para poder decidir y para poder liderar en sus propios puestos de trabajo, no vamos a tener la posibilidad de tener organizaciones vivas. Y organizaciones más productivas con menos costos. Es decir, de mayor impacto. El tema del liderazgo es administración y control de personal. Hacemos una función dada por lo técnico, parecido a que es un rol solitario de conocimiento técnico. Aquí es lo que estabas diciendo ahorita, Julio, acerca de hay que hacer en lo técnico, ¿no? Hay que hacer en lo técnico. Sí, hay que hacer en lo técnico, pero ¿desde dónde lo hace el equipo? Lo hace desde lo humano, lo hace desde lo adaptativo. Y el siguiente, que me encanta, es que los soles, esos generales de muchos soles, de 4 soles, los marca la antigüedad, el conocimiento y los logros. Y lo que yo creo que necesitamos aprender y que es lo que desarrollamos en nuestros programas de liderazgo, en el Instituto de Liderazgo Generativo, es que primero aprendo experimentando a diario con un equipo diverso. Diverso no solamente en su nivel técnico, sino adicionalmente en su nivel humano. Y cuando yo necesito aprender con cada una de las personas que están en mi equipo, con tipos de personas diferentes, con tipos de personalidades diferentes, con temas de comportamientos diferentes, ¿cómo logro yo generar y construir equipo cuando tengo 9 personas con personalidades diferentes? O si tengo una organización de 1000 empleados o 10,000 empleados, cada uno con un mundo diferente. ¿Qué más necesito entender como líder? Y eso también lo aprendo en el día a día y lo aprendo con estructuras claras de lo humano. Y ahorita nos vamos para allá. El liderazgo es compartido, coordinado y colaborativo. Es decir, desde ahí es desde donde se ve el impacto. También, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que hago? Hay una conciencia de lo adaptativo. Esto tiene que ser una obligación en quien sea un líder en una organización que maneja gente,
Pero adicionalmente, en cualquier persona de la organización, las organizaciones deberían trabajar en esto, en que haya una conciencia de lo adaptativo, es decir, que somos seres humanos quienes estamos construyendo y conservando las organizaciones. Que construyendo promesas, o sea, que liderazgo que se genera y el impacto se genera construyendo promesas cada vez más grandes, con una visión y una dirección, donde las personas de esa organización necesitan sentirse seguras, integradas o en integridad personal y en pertenencia. Y adicionalmente, entendiendo que los soles los marca el nivel de impacto que soy capaz de crear. Y aquí, como les decía, vuelve y juega, no es un tema técnico, es un tema que combina mi conocimiento técnico con mi capacidad de acción. Y acá, esta mañana, hablábamos con Lina de este concepto que me ha encantado acerca de qué significa estar en movimiento y qué significa estar en acción, que creo que es fundamental para el aprendizaje de los líderes. Y es que en las organizaciones tenemos muchas palabras para creer que estamos en acción. Entonces decimos que leemos, entendemos, diseñamos, planeamos, revisamos, medimos, ¿no? Y cuando hacemos todas estas acciones creemos que estamos ejerciendo liderazgo, que estamos creando impacto y que estamos generando futuro. Y realmente la única manera es entrando en acción y es practicando, reflexiono, aplico, mejoro, practico, reflexiono, ¿sí? Entonces practico, reflexiono, aplico, mejoro. Practico, reflexiono, aplico y mejoro. Y esta es la manera como nosotros tenemos la posibilidad de ir creciendo. Entonces, ¿cómo se aprende de liderazgo? Bueno, y aquí les decía, el aprendizaje técnico y el adaptativo puesto en el campo. ¿Cómo realmente logro aprender? Y cómo logro yo como coach y como consultor que voy hacia las organizaciones a enseñarle a las personas a que necesitan generar este liderazgo adaptativo para poder generar mejores resultados. ¿Qué es lo que hacemos? Y acá les voy a contar un poco cuál es la metodología que usamos en el programa de coaching y consultoría generativa. Y esta es la manera como sabemos que los seres humanos aprenden y sabemos que son capaces de ir paso a paso creando impacto o generando impacto que va creciendo desde promesas más pequeñas a promesas más grandes, a promesas más grandes y que va aprendiendo a través de prácticas. Entonces aquí les voy a dar una cuñita sobre lo que es el programa y tiene que ver con que nosotros tenemos conceptos, tenemos distinciones y tenemos estructuras para entender lo humano. Y eso es súper importante para un líder o para una persona que quiere aprender de liderazgo, porque no solamente tiene que ver con practicar, reflexionar, aplicar y mejorar. Tiene que ver con, y antes lo estábamos hablando, es que esto que yo practico, que reflexiono, que aplico, que mejoro y que vuelvo y después ya aplico, y esto empieza a generarse en una espiral, tiene que ver con las estructuras de relacionamiento humano que tienen las organizaciones para construir acción, valor y resultado. Entonces, no puede ser que yo practique, reflexione, aplique y mejore sobre cualquier cosa. No, yo necesito tener las estructuras correctas, necesito tener las anatomías correctas, pero no puedo dejar solamente mi actuar en aprenderme las anatomías o aprenderme las estructuras. No, necesito practicarlas, reflexionarlas, aplicarlas y mejorarlas. Por eso el aprendizaje del programa de coaching y consultoría generativa genera lo que genera. ¿No es cierto, Diego? Y es esta sensación de que voy avanzando, que voy creciendo, que voy implementando y que voy a una nueva promesa. Entonces,
cómo funciona el aprendizaje del liderazgo. A esto le puse la curva de aprendizaje, que tiene que ver adicionalmente con esto que Bob habla acerca de la ceguera del aprendizaje, y que el aprendizaje realmente es ponernos en acción con estructuras y anatomías que podemos ver, escuchar, repetir y poner en acción tantas veces como podamos para poder generar un hábito, para poder generar un comportamiento. Esa es la definición del liderazgo generativo. ¿Cómo la hacemos? Esa es exactamente la definición del liderazgo generativo. Entonces, alguien me puso algo en el chat y mientras estoy compartiendo no puedo ver en el chat. Entonces, bueno, Germán, chao, gracias por haber estado. Entonces, ¿cómo funciona la escala de aprendizaje? Lo primero que nosotros hacemos, y por favor piénsenlo con el último libro que compraron, o con el libro que están leyendo que está ahí encima de la mesa de noche y con el que se dieron una buena lectura. Entonces, lo primero que hacemos es, yo leo el concepto. Yo leo el concepto para saber de qué se trata, ¿sí? Para saber de qué se trata el texto, o para saber de qué se trata esto que estoy aprendiendo nuevo, ¿no? Entonces, por ejemplo, piensen también, por ejemplo, en la última bicicleta que compraron, o en la olla que compraron para esas super ollas que hay ahora que hacen de todo, que tienen un montón de instrucciones. Ariane se ríe. Pero es verdad, son unas ollas que son como, uy, ¿qué es esto? Entonces uno primero lee el concepto de qué es esto para saber qué es. Entonces ahí lo único que estoy haciendo es conociendo. Después vuelvo a dar una lectura, pero vuelvo a entender y a dar una lectura que me permite entender lo que estoy leyendo. Entender no es lo mismo que conocer. Yo puedo conocer un concepto, haber escuchado el concepto, conocerlo, pero entenderlo necesita un nivel de acción, de conversación diferente sobre el concepto. Esto les pasa a los líderes también. Y les pasa en lo que hacen en el día a día y en sus nuevas funciones. No es lo mismo tener las funciones de un gerente que tener las funciones de un director. Ahí hay, este mismo proceso funciona ahí. Una cosa es que me digan y que yo lea y conozca cuáles son mis funciones. A dos, que yo sepa cuáles son mis funciones y entenderlas. Después viene un proceso de conversación con ese concepto, con esas funciones, con ese nuevo rol que me han dado. Y es un tercer acercamiento que me permite una conversación crítica con esa distinción. ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Para qué es esto? Esto significa que yo ya sé qué es, ya la entiendo, pero ahora veo qué tiene que ver conmigo, cómo yo la puedo aplicar desde lo que yo soy y desde lo que me están pidiendo que yo sea. Entonces ahí empiezo como a conversar con esta distinción. Después entonces empiezo a practicarla. Entonces, como yo ya la conozco, ya la entiendo, ya converso con ella, entonces lo que hago es que empiezo a practicarla a mi estilo, a mi forma, ¿sí? No voy a pretender ser la mejor utilizando esta mega mix de olla, pues porque es la primera vez que lo hago. Y así me va a pasar en las primeras repeticiones. Lo mismo pasa cuando yo soy gerente y me pasan a director, exactamente igual. Durante los primeros 90 días, 100 días, voy a estar perdido. Hay de hecho, algunas organizaciones que les dicen a sus gerentes o a las personas que están subiendo que no pretendan antes de 6 meses estar haciendo bien su rol. Hay algunas que les dicen, usted tiene que hacer el rol bien desde el primer día. Pero la verdad es que cuando yo me enfrento a nuevas funciones, a nuevas conversaciones y a nuevos resultados, necesito practicar para entender. Y ahí, después de haber
conocido, entendido y conversado, me tengo que comprometer. Y ahí es donde Bob habla de las primeras 300 repeticiones, donde el cuerpo empieza a sentir que hay cierto compromiso, cierta afinidad con lo que estoy empezando a hacer. Después entro en una práctica recurrente y así el cuerpo entiende. Entonces, ya no deja que ya mi cuerpo no solamente está entendiendo o saboreando lo que está empezando a hacer, sino que ya lo estoy entendiendo. Mi cuerpo ya empieza a hacerlo, a veces practica, a veces necesito ayuda nuevamente, a veces necesito otra vez volver a ver cómo se hace, pero ya empiezo a hacerlo bien y empiezo a hacerlo sola. Y ahí es cuando me apropio de una práctica. Ahí es cuando la práctica ya estoy empezando a hacerla mía. Y además, como estoy comprometida, la práctica ya empieza a estar en mí. El siguiente nivel es, yo ya estoy haciendo esta práctica, pero yo quiero hacerla mejor. Entonces empiezo a reflexionar sobre la práctica y la empiezo a incorporar. Y ahí es cuando yo empiezo a ser responsable, a disfrutarla y a hacerla con mayor claridad. Y ahí hay ya más o menos unas 3000 repeticiones. O unos 3000 acercamientos, como dice Bob. Y al final, cuando yo ya he conocido, entendido, conversado, me he comprometido, me la he apropiado, ya soy buena o ya soy accountable en lo que estoy haciendo, ya después la hago sin pensar. Y ahí es cuando yo ya tengo este aprendizaje incorporado y cuando se puede considerar que es un aprendizaje que está dentro de mis habilidades como líder o dentro de mis habilidades de liderazgo. Cuando yo muestro este camino, muchas personas me dicen, uy, pero entonces el camino del liderazgo es eterno. Resulta que todos los días yo estoy en alguno de estos conceptos o todos los días estoy en algún paso de este espacio de conocimiento. Seguramente ustedes hoy en día ya están en niveles de aprendizaje en muchas de las cosas que saben hacer, están en nivel de responsabilidad y de practicidad en muchas otras. Y habrá otras en las que hasta ahora están entrando en el espacio del conocimiento. Lo que sí les puedo decir es que este es un espacio que necesita ser acompañado. Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿cómo ven esto de la curva de aprendizaje? ¿Cómo van hasta allí? ¿Qué les pasa cuando les traigo estos 7 pasos? ¿Qué sienten? ¿Difícil? ¿Se desconectan del aprendizaje? ¿En un camino muy difícil? ¿Qué sienten? Cuéntenme. David, gracias. Gracias a ti, Mari. ¿Qué me pasa? Me pasa que, digo, tengo que amistarme con el aprendizaje paso a paso, ¿no? Me parece una secuencia muy lógica, muy real, y, y digo, me conviene empezar incorporando el aceptar que el aprendizaje real es así. Cuando diste el ejemplo de una empresa que pretende que empieces y ya sepas cómo se hacen las cosas, es un empezar malísimo por ambos lados, porque es algo irreal, ¿no? Uh-huh. Y ese 10.000 es como, siento que hay que verlo como un norte del grande maestro. Hay algo que se alcanza con el tiempo, con el compromiso, con todos esos pasos que van como ladrillo tras ladrillo tras ladrillo, se va construyendo la torre y eso. Sí, me encanta lo que dices porque cuando yo explico esto, la gente sienta que los
de las 10.000 repeticiones, que yo creo que es un número al azar, está por allá. Entonces que solamente cuando voy a tener 10.000 voy a ser capaz de crear impacto. No. Esto es la parte más bonita sobre lo que yo puedo empezar a realizar como líder. Y lo que yo les puedo decir es que el aprendizaje del liderazgo genera impacto desde el espacio en el que paso del conocimiento al compromiso. Entonces, aquí yo conozco y aquí yo entiendo. Aquí yo estoy en movimiento, pero no estoy en acción. Aquí en la conversación yo sigo en movimiento, sigo entendiendo, pero solo aquí, cuando empiezo a practicar y me comprometo, es que mi impacto empieza a ser diferente. Y es cuando mi impacto, cuando mi cuerpo y cuando mi liderazgo empieza a generar impacto y resultados. Alex. Para mí, además de lo que dice David, de esa construcción de esa torre hacia adelante, para llegar a esos 10.000 pies de altura, lo llamo yo asemejándose que estoy volando en un avión, es la conciencia o el ser consciente de mi aprendizaje continuo y en todo momento. Para mí la conciencia de apropiar ese conocimiento y ponerlo en práctica es lo que me permite de pronto, como los aviones. Hay aviones que dependiendo de la capacidad de sus motores, ¿sí? De la potencia que le pongan, pues van a subir más rápido que otros, ¿sí? Es como lo que para mí me queda. Me encanta lo que estás diciendo. Si aplicamos esto al fútbol, algunas personas dicen que Messi es el jugador más, o sea, que entre Messi y Ronaldo son los jugadores más increíbles que ha tenido la historia del fútbol. Ni siquiera Maradona y Pelé. O sea, Messi y Ronaldo. Y la razón es precisamente por lo que estás diciendo, Alex, y es por la velocidad de aprendizaje con lo que hacen y el compromiso con el impacto que quieren construir. Es decir, pasan del movimiento a la técnica, del movimiento a lo práctico. Entonces, hay muchas personas que cuentan que Messi es un jugador que después del entrenamiento se queda en la cancha haciendo picaditos. No sé si todos saben aquí qué es un picadito, pero un picadito es como seguir entrenando, o seguir jugando, o seguir jugando con la bola. Entonces, o sea, todos dirían, pero ¿por qué después del entrenamiento sigue picando? Y es porque para él es parte de lo que es en su interior, es parte de su intención y de su compromiso y del espacio de seguir creando este impacto. Entonces, tiene que ver con la velocidad de práctica. El aprendizaje tiene que ver con la velocidad de práctica. Y esta es la parte interesante. A veces nosotros hemos visto personas que se quedan en una organización en el mismo cargo toda la vida. Y sus niveles de movimiento y sus niveles de aprendizaje son muy cortos. Y en cambio hay personas que practican y practican y practican y practican y practican y practican y van subiendo y van escalando. Arlene, por aquí nos dices, es un proceso natural, como bien dices, hay diferentes velocidades, algunos caminan más rápido a dar el resultado. Sin embargo, la velocidad con que las organizaciones exigen dar los resultados, especialmente a niveles más altos, es necesario preparar con anticipación a las personas a través de un plan de carrera donde las personas puedan ir exponiéndose a nuevos conocimientos y experiencias que los preparen para poder acelerar la curva de aprendizaje y tener un coach en el camino pueda también ayudar a acelerar. Eso es exactamente lo que las organizaciones deberían hacer. Es lo que Arlene está diciendo. Y es, si yo tengo un plan de carrera, primero si tengo un conocimiento o una idea de que todas las personas que están en mi organización son capaces de liderar. Y ahorita les voy a mostrar eso. Todos somos capaces de liderar. Todos somos capaces de liderar, no importa si es simplemente tomando acciones. Pero si yo tomo mis acciones
con el liderazgo de que eso que estoy haciendo está generando un impacto, estoy generando aprendizaje, conocimiento, acción sobre lo que, y resultado sobre lo que se está generando allí. Así que estoy generando impacto, ¿sí? Entonces, lo primero es esa conciencia, que las organizaciones tengan la conciencia de que necesito que todas las personas que están en mi organización sean líderes. Lo segundo es que aquellas personas que van a tener personas a su cargo entiendan qué significa esto de liderar y que empiecen un proceso de aprendizaje de conciencia de quiénes son, de cómo generan relaciones y de cómo van a generar resultados. Entonces, el aprendizaje no es solamente un aprendizaje acerca de manejar personal o administrar personal. Tiene que ver con quién soy yo como líder, qué niveles de conciencia tengo, cómo son mis comportamientos, de qué manera me comunico, cuál es el efecto que tengo sobre las personas que están conmigo. Y adicionalmente, obviamente, gestión y administración de toda la parte funcional y técnica. Como les digo, hay una combinación del tema técnico con el tema adaptativo, de manera que yo pueda aprender de mi liderazgo y generar impacto no solamente de manera independiente, sino generar impacto con las otras personas. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso es lo que necesitamos hacer al interior de las organizaciones, los coaches y los consultores. Pero necesitamos estar conscientes como coaches y consultores que esto es lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es ayudando a desarrollar las habilidades que un líder tiene para generar promesas más grandes y un impacto más importante para él, para el equipo y para la organización. Entonces, no basta solamente con que yo le enseñe a una persona o que la persona tenga un proceso de coaching, sino como dice aquí Aline, que tengamos la posibilidad de entender que esto va en 3 niveles. Esto va siempre en el individuo, cuál es su relación con el equipo y adicionalmente ese equipo cómo lo está construyendo a nivel organizacional. Gaby. Lo que me quedó grabado este ejemplo que trajiste de Messi y Maradona. Bueno, yo, acá el Soy fútbol es un tema argentina. bastante polémico, sí, tal cual. Yo, Maradona, la verdad es que nunca. Pero la verdad que justamente Maradona era un tipo que realmente era dotado totalmente por un físico totalmente privilegiado y sin embargo nunca fue un líder porque siempre jugaba solo, en su equipo realmente armaba lío, nadie lo quería y bueno, digamos, terminó como terminó. En cambio, Messi, aparte de que también es un dotado y qué sé yo, pero él es como más, o sea, la gente lo sigue un montón y se vio un montón, y acá en Argentina es impresionante, si algún otro argentino podrá decir, todos los chiquitos querían que Argentina gane el Mundial por Messi. A mí me parecía tan gracioso. ¿Por qué querés que gane el Mundial Argentina? Porque quiero que gane Messi, o sea, todo el mundo muy identificado con él por el tema de su liderazgo, ¿no? En contrapartida con el tema de Maradona, que era un genio, pero no era nada líder. Sí, me encanta. Entonces, fíjate cómo vuelves a poner de precedente cómo lo interno y lo externo tienen que jugar. No, estos primeros escenarios que yo les ponía acá, no hay un mundo exterior sin un mundo interior robusto. Cuando yo sé quién soy en mi interior, lo que yo pongo en el exterior es más potente, porque tiene visión, pero porque tiene espíritu. Entonces, por eso, el liderazgo generativo, hablamos de qué es lo que nos importa cuidar, qué es eso que nos importa y adicionalmente en el mundo interno, qué es lo que nos importa, pero en el mundo externo, cómo lo cuidamos y cómo lo vamos a poner, cómo lo vamos a cuidar. Y ahí entonces hacemos esta sístole y diástole de a mí me importa y porque me importa yo lo pongo a funcionar en el mundo. En el propósito de vida, cuando yo trabajo con individuos y con organizaciones, el tema de propósito
hago exactamente lo mismo. Y es, tienes un propósito, necesitas ponerlo a funcionar. Para los líderes es exactamente igual lo que estás diciendo, Gaby, gracias por el ejemplo, porque tiene que ver con lo que yo tengo en el interior como líder, en mi conciencia personal, necesito sacarlo al exterior. Necesito sacarlo al exterior. Entonces, cuando estos para mí son mitos enormes de aprendizaje que yo veo todos los días en los líderes, en las organizaciones que yo hago, y es pasar de lo solitario a lo compartido, lo coordinado y lo colaborativo. ¿Que mi autoridad me la da al nivel? No, aprendo experimentando a diario con un equipo diverso. ¿Que yo soy el único que decide? No, decidimos todos y todos vamos construyendo promesas cada vez más grandes. ¿Que yo estoy administrando y controlando personal? No, yo lo que estoy haciendo es liderando un equipo con visión y dirección, con seguridad, donde se sientan íntegros y sientan pertenencia. Los soles no me los da la antigüedad y el conocimiento. Los soles me lo da el nivel de impacto que yo soy capaz de crear. Y cuando yo soy líder, solamente creo impacto cuando incluyo a los otros. Solo. Pero el líder, la gente no sigue a los líderes simplemente porque son buenos en algo técnicamente. La gente sigue a los líderes por lo que ustedes me estaban diciendo al comienzo, porque me escuchaba, porque me incluía, porque me enseñaba, porque... ¿Vieron? Es una belleza. Entonces, ¿qué es? Y aquí voy a dar mi conclusión final. Sí, gracias, Glory. ¿Qué es eso de aprender del liderazgo? ¿Y qué es eso del liderazgo generativo? O sea, ¿cómo es el aprendizaje generativo? Entonces, el aprendizaje, el primer punto del liderazgo generativo o del aprendizaje generativo es que los líderes no solo nacen, sino que se hacen. Es decir, el liderazgo se hace y se practica a diario, en cada instante. Lo segundo es que necesitamos hacerlo a través de distinciones prácticas, pero que tengan una estructura y una anatomía humana, que vuelva y devuelva a los humanos a las organizaciones. Y las interacciones humanas tienen estructuras, y esas son las estructuras que nosotros enseñamos en nuestro programa de coaching y consultoría generativa y de liderazgo. Después, adapto a mis procesos diarios esas prácticas porque puedo verlas, porque puedo escucharlas, porque puedo repetirlas, porque se las puedo enseñar a mi gente. No es un tema de conocimiento de gurú que nadie puede ver sino yo. No, yo necesito replicarlas, necesito escucharlas, necesito dárselas a ellos para generar una cultura de comportamiento generalizado y generar el impacto que quiero generar. ¿Por qué lo hago? Porque estoy comprometido con algo que me importa. Y ahí vuelve lo interno. Lo interno siempre está jugando con lo externo. Porque estoy acompañado y pidiendo ayuda por maestros que me acompañan. Los líderes, o sea, esto lo hacemos en el programa, pero adicionalmente los líderes lo hacen con su gente. Y un líder que es un buen líder siempre está acompañado por un buen grupo de asesores. Esto es lo más lindo. Los líderes que son los líderes más exitosos son líderes que tienen asesores y que tienen un grupo de personas que los ayuda a mirar lo que tienen que hacer de diferentes perspectivas. Adicionalmente, con promesas claras de un futuro que promete resultados claros y que construye mi visión del futuro y la pone en acción a través de hacer mi oferta. Cada uno de estos pasos es un aprendizaje. Entonces, cuando nosotros hablamos de por qué se aprende el liderazgo, es porque no lo sabemos como cuando nacemos. No lo aprendemos cuando estamos entrando en las universidades. En las universidades, en los colegios y en los MBAs y en muchos sitios conocemos nuestros temas técnicos.
pero solamente cuando ese tema técnico se pone en la calle y se pone en la práctica, es cuando yo empiezo a desarrollar la experiencia, el cuerpo, y empiezo a desarrollar la técnica humana, por decirlo de alguna manera. Bob me mataría si me oye esto que acabo de decir, esto es la técnica humana, pero realmente es lo que me permite empezar a generar esas redes de compromisos y esas redes de confianza y esas redes de poder que hacen que un líder genere impacto. Si yo no aprendo de mí, de cómo me relaciono para generar equipos y de cómo pongo esos equipos a funcionar en resultados hacia el mundo, realmente no estoy generando impacto. Entonces, para irnos, quiero dejarles esos espacios de reflexión. Ese espacio de reflexión, primero, de preguntarles, uno, en qué espacio de liderazgo están, qué nivel de impacto están. Pero segundo, ¿qué es eso que están aprendiendo? ¿Qué es eso que necesitan aprender para poder pasar al siguiente nivel de impacto como líderes, como coaches, como consultores, como mamás, como papás, como seres humanos? Porque cada uno de estos 7 niveles de liderazgo está puesto en todas las organizaciones de las que ustedes hacen parte. Esa era nuestra conversación sobre el aprendizaje. Por eso el aprendizaje es lo máximo. Y por eso estamos siempre en espacios de práctica de aprendizaje, bueno, para ser mejores líderes y para generar mejores seres humanos. Espero que les haya gustado nuestra conversación de hoy. Me gustaría que nos quedan 2 minuticos, de pronto nos pasamos un par de minuticos más. ¿Cómo se van de esta conversación? En 1 o 2 palabras, los que me quieran contar. Aprendiendo mucho. Gracias, Julio. ¿Quién más? Con esa gran pregunta que dejas, como una bola así de grande, parece el globo chino. ¿En qué espacio de liderazgo estás y qué necesitas aprender para pasar al siguiente espacio? Dios mío, gran pregunta. Gracias, María Fernanda. Por aquí la Betty nos dice reflexionando, Diego en un proceso claro de desarrollo, David contento, me gusta. ¿Quién más? Yo Alex. visualizando temas grandes. Lindo, gracias, me gusta, visualizándote. Por aquí tenemos en reflexión y actitud de aprender más, agradecida y en aprendizaje, que es un regalo. Gaby contenta, María Fernanda inspirada. Súper, bueno. Pues me encanta que se vayan así, que haya sido una conversación interesante para ustedes y que haya sido una conversación de ver realmente eso, hacia dónde, qué impacto estoy generando hoy y cuál es, y qué es aquello que necesito aprender para generar un mayor impacto. Como siempre, los esperamos los miércoles a las 5:30, Perú, Colombia. Dentro de 8 días vamos a tener a nuestro amigo Diego. Diego, saluda. Vamos a tener a Diego con una videoconferencia increíble a la que él ha bautizado. ¿Quieres contarles? Gracias, Mari. Sí, no sé si la conexión esté bien. Estás bien, dale. Vale, es sobre el elegir en la conciencia del amor y cómo esto puede impactar en las organizaciones. Entendiendo amor las 4 letras que tiene cada uno, y es la atención, los vimos como afecto, empatía, la orientación y el respeto. Y cómo desde allí construimos, porque elegimos todo el tiempo. Incluso empezamos con la pregunta, si elegimos todo el tiempo, ¿por qué no elegir en la conciencia del amor? Es eso lo que los invito. Fantástico. Me encanta tu exposición. Y lo que más me gusta a mí acerca del amor, y esto es muy maturanense de nuestro maestro Maturana, para mí el amor es respeto. Y en las organizaciones donde no hay respeto, pues no podemos hablar del amor.
pero aquellas donde nos ven como seres humanos dignos, con seguridad y que pertenecemos y que podemos estar en espacios de respeto, pues vivimos en el amor todo el tiempo. A todos ustedes, muchas gracias por haber venido, por haberme acompañado, por haberme escuchado. Miguel, llegaste un poquitico tarde, justo cuando nos estábamos yendo, pero te mandamos la grabación. Un abrazo a todos y nos vemos dentro de 8 días.